Hola, hola. ¿Cómo se encuentran? Buenos días. Comenzamos. El tema de hoy, como ya se dieron cuenta, es la parábola de la gran cena. Ok, chicas, pues vamos a dar inicio a nuestra plática. Como ya les dije, es la parábola de la gran cena y esta la vamos a encontrar en Lucas 14, del 15 al 27. Entonces les voy a pedir que vayan a su Biblia porque vamos a darle inicio a esta porción de las Escrituras. La vamos a leer de corrido y ya posteriormente nos iremos verso a verso. Entonces la vamos a comenzar nosotros a partir del verso 15. Y dice de la siguiente manera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Normalmente hasta ahí llega la parábola, ¿sí? Pero yo les quiero leer algo más porque creo que continúa. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, pues vamos a dar continuidad a nuestra plática. Como siempre, no sé si la terminamos hoy o en 2. Como ya hemos dicho, las parábolas son historias e ilustraciones que usaba el Señor Jesús de algo conocido para ayudar a las personas a entender algo nuevo
relacionado con el reino de los cielos. Este método de enseñanzas induce al oyente a descubrir la verdad de Dios. El mensaje llega solo a quien está dispuesto a escuchar y a aprender. En Mateo 22, del 1 al 14, hay otra parábola muy parecida llamada la fiesta de bodas o el banquete de boda, que en otra ocasión veremos. Es muy similar. En esta parábola se nos enseña cómo Dios ya ha provisto el medio para que el hombre pueda ser salvo, razón por la cual los que ya conocemos de Dios tenemos la encomienda de parte del Señor en la denominada la Gran Comisión de predicarles a otros el Evangelio o las buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Pues precisamente las buenas noticias son que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros y murió por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Es un privilegio ser invitado. Aquí vamos a ver cómo la invitación a este banquete o a esta zona es para todo el que lo esté escuchando. Entonces es un privilegio, ya que el que nos está invitando es Dios mismo. Imagínense si no es un privilegio que Dios es el que te está invitando. En el cielo habrá fiesta y gran gozo eterno. En Lucas 10:15, si gustan anotarlo, van a ser muchas citas, así que les pido que tengan por ahí a mano lápiz y un cuadernito. En Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Ahora, por naturaleza, nos encontramos todos alejados de Dios, porque estamos bajo una naturaleza caída. Sin embargo, Dios concede la salvación a nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, siendo justificados por Él. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, esto lo dice la Biblia en Romanos 5:1. En Romanos 5:1 dice justificados. Ahí está esa palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él es que ahora Él hizo las paces o la paz con nosotros cuando nosotros sin saber estábamos en pleito con Él. ¿Sí? De modo que ahora no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y lo comento porque al menos aquí en México, y me imagino que donde los países son de habla hispana, en inglés no sé, y en otro idioma si lo digan, pero acá es muy por costumbre que cuando alguien comete algo atroz, mucha gente dice, no, eso no tiene perdón de Dios. No, ni Dios lo perdona. Pues
la Biblia dice que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y no solo lo perdona, lo borra. Él sí puede olvidar. Dice que toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Ahora decimos, bueno, porque tal vez sea de las primeras veces que escuches la palabra justificar y puedes preguntar, oye Mali, ¿qué significa esa palabra? Bueno, justificados, sabemos que es en las Escrituras, Dios es el juez de la tierra. Lo que Dios hace en una persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, es absolverle de todos sus pecados, declarándole libre de condenación. Si nosotros nos ponemos a ver un juicio, ya ven que luego hay muchas películas o hay un programa por ahí que se llama Juicios Orales, vemos cómo hay un juez y cuando ya el juez da la sentencia, pues o la sentencia es condenatoria o es absolutoria, que ya queda libre. Bueno, eso es declararle libre de toda condenación y eso es la justificación. El Señor hoy, a los que le hemos entregado nuestra vida, nos ha declarado justos, ¿sí? Al final, si alguien no sabe cómo es entregarle su vida a Dios, pues es muy fácil decirle, Señor, entra en mi vida. Pero bueno, continuamos. Primera Timoteo 2, del 3 al 5, dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjense quién es el que quiere, Dios mismo quiere que todos, sin excepción, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Sí, exactamente, Jesús es la verdad absoluta de todo. En segunda de Pedro 3:9, para que me hagan favor de anotarlo, dice así, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo otra vez que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El más interesado de que nos acerquemos a el Señor es Él. Y puedes decir, bueno, ¿y por qué nos estás hablando de esto si vamos a ver la parábola de la cena, de la gran cena? Pues porque en esta parábola el Señor nos está mostrando cómo Él es el más interesado en que vayamos a esa cena, porque el invitado es Él, es ir a su casa, ¿sí? Entonces ya vimos aquí cómo Él es paciente para con nosotros y ha tomado su tiempo para invitarnos e invitarnos e invitarnos para que todos asistamos a su cena, a su fiesta y a su casa. Dicho esto, vamos a iniciar. En el verso 15 dice, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Imaginen esta escena, ¿sí? Uno está oyendo cómo el Señor está hablando, había mucha gente sentada con él a la mesa y es cuando él, así como que con voz alta, dice estas palabras.
Para que podamos entender y visualizarnos en esa conversación, en el momento en que el Señor les da esta parábola, quiero hacerles este comentario. Si leemos versículos antes, podemos tomar la historia un poquito más completa. No me voy a ir muy arriba. Dice que momentos antes el Señor Jesús se encontraba comiendo en casa de un gobernante que era fariseo. O sea, un día ese hombre le dice al Señor, te invito a comer a mi casa. Y el Señor está ahí sentado. Pero en casa de ese gobernante también estaban presentes, para variar, unos intérpretes de la ley y unos fariseos que también se encontraban por ahí. Entonces, aparte de ellos, había otro grupo de personas del pueblo y les enseñaba que cuando los invitaran a una fiesta de bodas, no se sentaran en el primer lugar, ya que podía darse el caso de que llegara a esa fiesta otra persona más importante que ella, y el que te invitó y el que le invitó le dijera, da tu lugar a esa otra persona, ya que eso sería motivo de mucha vergüenza. De lo contrario, que cuando te presentes a una fiesta, te sientes en último lugar para que cuando se acerque a ti el que te invitó, te diga, ven acá, siéntate conmigo a la mesa. Esas palabras el Señor les estaba hablando. También les había dicho que cuando hicieran una comida o una cena, no invitaran a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a sus parientes más ricos, esperando que otro día les devolvieran el favor, invitándoles también a sus fiestas. Más bien les dijo que cuando hicieran un banquete, invitaran a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ya que sí serían doblemente felices y además recompensados en la resurrección de los justos. Así es como, o sea, ¿de cuáles justos? Pues los que ya el Señor nos ha justificado, ya nos ha absuelto de nuestros pecados. Y dice que así es como uno de ellos, de los que estaban oyendo al Señor, Él les está explicando, miren, si van a una fiesta, no se sienten hasta adelante, porque llega otro más conocido, más famoso, importante, y te van a mover de tu lugar, y cuando hagan una fiesta, pues no invites a la gente más rica, sino a los pobres, a los que no tienen que comer, a ellos invita. Entonces, estando escuchando todo esto, aparece esa persona que seguramente era un fariseo, y es como inicia en el verso 15 y le dice, bienaventurado aquel que come en el reino de Dios. En respuesta a que está diciendo, una, que no te pongas en el primer lugar, que así, ya si te va bien, te van a poner hasta adelante. Y por el otro lado es que invites a los que no te pueden pagar el favor de invitarte a otra comida. Y es cuando este hombre pareciera de manera sarcástica, le dice, ay, pues doblemente feliz aquel que come en el reino de Dios. Como ya les dije, seguramente este hombre era un fariseo, que por cierto, estos no querían a Jesús y buscaban siempre ocasión
para matarle. Posiblemente hoy es la primera vez que escuchas la palabra fariseo. Y quiero decirte que un fariseo eran aquellas personas que pertenecían a un grupo religioso de los judíos de la época del Señor Jesús y se caracterizaban por observar escrupulosamente y con cierta afectación a los preceptos de la ley mosaica. En general, estas personas eran varones, siempre eran sacerdotes. Se interesaban más por las manifestaciones externas de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. En resumen, para que no te haga bolas, eran unos hipócritas que fingían una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que finalmente no tenían como estilo de vida. Ellos decían, miren, no hagan esto, esto y esto, pero ellos sí lo hacían. Entonces, por eso es que menciono que eran personas religiosas e hipócritas. Bueno, pues casi siempre estos eran los que procuraban que el Señor se equivocara en algo para aprenderlo y matarlo. Por otro lado, hablando de las invitaciones que nos hicieron a nosotros antes de realmente entregarle nuestra vida al Señor, estábamos así, como muchas personas a las que le gusta oír del Evangelio y dicen que todo lo que están escuchando, ya sea en una plática, en una reunión o en una predicación, que verdaderamente les agrada, que les gusta, qué bonito, pero nunca dan el paso definitivo. Solo les gusta ver o saber de Dios, pero de lejos, y nunca entran al reino de Dios. Es aquí que el Señor, como este hombre, menciona, ay, bienaventurado, pues han estado metidos en una religión, incluso están sirviendo, pero no conocen realmente a Dios. Como decía, nosotros tal vez unos años estuvimos así, tal vez no, tal vez conoces a alguien que asiste y asiste, pero no da el paso definitivo, se quedan en la puerta. Entonces, aquí el Señor, bueno, si estás en la puerta, espero que sea el último día que estás en la puerta y entres a la invitación del Señor. Entonces, en estas circunstancias, volviendo a la parábola, el Señor aprovecha lo que este hombre menciona y les dice, verso 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos convidó? A muchos. Y muchos son muchos. Esto nos demuestra que mucha gente es invitada y ya fue invitada, como lo hicieron con nosotros. Verso 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los convidados, venid, que ya todo está preparado. O sea, vengan, ya todo está listo. Espiritualmente, Cristo ya preparó
ese banquete. Él ya preparó una morada para nosotros. Su cielo ya está listo. Si ustedes recuerdan, antes de que el Señor ascendiera al cielo, en Juan 14 les dice a los discípulos, en Juan 14:2 del B-3, les dice así: voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces vemos cómo acá dice que Él iba para preparar un lugar para nosotros. Y por supuesto que Él ya preparó su cena. ¿Sale? Ahora, la palabra venir, si nos vamos al original, en el griego es erjomai. E-R-J-O-M-A-I. Erjomai, que significa acercar, llegar, pasar o entrar. Entonces, aquí podemos ponerlo: acérquense que ya todo está preparado, o pásenle porque ya es todo preparado, o entren porque ya todo está preparado. Eso significa vengan, venir. Ahora voy a explicar algo que es bien importante que conozcamos, que es posible que lo conozcas, pero bueno, lo mencionamos. Para celebrar una fiesta de bodas, según la tradición judía, se enviaban 2 invitaciones. La primera, si quieren anotarle, anunciaba la fecha de la fiesta. Haz de cuenta, yo agarraba y le decía: ve con Moni y llévale su invitación. Y ahí en la invitación dice, como las de ahora, te esperamos tal día a tal hora. Entonces ahí anunciaba el motivo y la hora, el día. Esa era la primera invitación. Espiritualmente, en el Antiguo Testamento, la primera invitación la hizo Dios, ¿a quién creen? Al pueblo de Israel, a través de Moisés y los profetas. ¿Y qué creen? Pues como los de esta parábola, no aceptaron la invitación. Esa era la primera invitación que se extendía. Ahora, la segunda invitación indicaba que todo ya estaba listo y que ya los estaban esperando. O sea, es hoy. Cuando empieza esta parábola, ahorita lo vamos a empezar a ver, el Señor le dice a su sirviente o sus sirvientes que vayan y les avisen que ya es hoy, que se vengan, ¿sí? Entonces la segunda indicaba que todo ya estaba listo y que los esperaban. Se entiende que esta era una cena, era de noche. En la actualidad, esta invitación está siendo extendida a todo aquel que desea asistir, y esta invitación nos la está haciendo el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los gentiles. Una vez que el pueblo de Israel no aceptó esa primera invitación, entonces es una gran oportunidad que Dios le está dando a los gentiles de todo el mundo, y gentiles eran todas las razas de toda nacionalidad
que no fueran judíos. Y ahí estamos nosotros los gentiles. Esa segunda invitación ahora está abierta para ti y para mí. ¿En qué me baso? Bueno, en Isaías 49, 8, inciso A, dice así: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice así, en 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de salvación. Aquí en la parábola, hoy, Dios está invitando a todos diciendo, vengan, los espero, mi hijo ya preparó todo. Vamos a ver la siguiente observación y por favor, si gustan anotarlo, se los dicto, porque es algo de meditar. El Padre, en esta parábola y siempre, está pronto para recibir a aquellos que por medio de Cristo se acercan a Él. Repito, el Padre está pronto para recibir a aquellos que por medio de Cristo se acercan a Él. Punto y aparte, como la maestra estoy dictando. El Hijo está pronto a perdonar nuestros pecados. El Hijo está pronto a perdonar nuestros pecados. Seguimos. El Espíritu Santo está listo para sellarnos como propiedad de Dios. ¿A poco no es hermoso? El Padre, repito, está pronto para recibir a aquellos que por medio de Cristo se acercan a Él. El Hijo está pronto para perdonar nuestros pecados. Así, el Señor solo espera que nos acerquemos a pedirle perdón. Y el Espíritu Santo que está entre nosotros está listo para sellarnos como propiedad de Dios. Cuando una persona ya invitó al Señor Jesucristo a entrar a su vida, el Espíritu Santo nos pone el sello que dice hecho por Dios o hijo de Dios, ¿sí? Más bien hijo de Dios. Como acá en México, ¿verdad? Que le ponen Made in México y la carita de la aguilita. Pues el Señor nos sella con su sangre, nos pone el sello de que ya somos suyos. Verso 28. Ya mandó a los que invitaron y en el 28 dice, todos comenzaron a excusarse. El primero de los invitados dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, o sea, ve y dile a tu patrón que no puedo ir. Verso
Ay, perdón, era 18, no 28. No les digo que el dedo en la tecla me anda fallando. Verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Lo mismo. Verso 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A menudo, como estas personas, rechazamos la invitación de Dios sin dimensionar siquiera un poco de lo que estamos haciendo. Vemos aquí en esta parábola como todos los invitados pusieron muchas excusas y pretextos sin ninguna lógica. Vamos a hacer un pequeño análisis. Las cenas son de noche, si no serían comidas o desayunos, ¿verdad? Lógico. Entonces, la fiesta a la que se les estaba invitando a ir era en la noche. Y la verdad, nos preguntamos, por ejemplo, con el primero, nadie compra una hacienda o unas tierras o unas propiedades si primero ir a verlas antes, y mucho menos a irlas a revisar por la noche. ¿Verdad que es una excusa muy tonta? Ahora, recordemos que en ese tiempo no había luz eléctrica. Entonces, la única manera de que se podían iluminar o aluzar era utilizando antorchas o fuegos. Entonces, solo que hubiera una superluna, pero aún así no se revisan unas tierras, un rancho, de noche. ¿Sí? Esto nos demuestra que esta persona tenía un deseo desmedido por las cosas materiales de este mundo. ¿Recuerdan la parábola anterior? Ese hombre rico, insensato, avaro, que solamente se pasó su vida buscando negocios y amasar fortuna. Parece ser que aquí este primer invitado encuadra perfectamente. El otro invitado dijo que no asistiría porque iría a revisar las yuntas de bueyes que acababa de comprar. En aquel tiempo, una yunta de bueyes era el equivalente a un camión o a un tractor en el día de hoy. La verdad es que nadie compra un solo camión o tractor o camioneta sin primero revisarla, sin primero ir a negociar su costo, firmar los documentos y ver lo que más le convenga en cuanto al precio y al equipo de esto. Y mucho menos comprar 5. Imagínate ir a comprar 5 tractores. En aquel tiempo, cuando él menciona, todavía se compran yuntas de bueyes. Bueno, lo dejamos en yuntas de bueyes. Nadie más compra 5 yuntas de bueyes, que equivale a los aparatos que les ponen en sus espaldas, en sus lomos, más 10 toros. Y son torotes fuertes para que logren jalar. 5 yuntas de animales sin primero revisar cuidadosamente el estado de ellos. Pues tienes que ver cómo está el equipo y tienes que ver en qué condiciones están los animalitos. No vas a comprar ni animales enfermos ni flacos, ¿verdad? Primero vas y revisas. Ajá.
porque pues una vez que tú ya pagaste y no reclamaste, pues ya se perdió. Pues este hombre al parecer era muy rico. Las yuntas de hoy no son baratas. Si alguien de ustedes conoce gente que trabaja en el campo, les podrá decir cuánto vale un solo animal, pero no son nada baratos. Pues un tractor, en la actualidad, si hacemos la conversión de la yunta por un tractor que trabajas en el campo, me di a la tarea de buscar el precio para variar y me encontré que un tractor Regulis, no nuevo, oscila entre los 480,000 a 1,000,000 de pesos uno, ¿sí? Hay una marca muy conocida que empieza con John, no sé, sí es John Deere. Son tractores de muy buena calidad, muy buenos, son muy usados. Seguramente hay otras marcas, pero que yo recuerdo estos son como de lo mejor. Entonces, esos precios están según el modelo, el año y el equipo que tienen. Pues para este hombre era muy importante su trabajo. Él iba a buscar, ¿sí?, su trabajo. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola del sembrador? Como uno cayó entre espinos y otro cayó entre pedregales. Pues aquí están los de los espinos. Los afanes de la vida abrogaron la palabra de Dios y esta ya no dio fruto, se secó. Ahora, el otro invitado, que estaba recién casado, se excusó porque no podía dejar sola a su esposa. Ay, no sé que se la fueran a robar. Pero ahí les va. En el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios decía y dice, porque sigue escrito, lo siguiente en relación a los recién casados. Tal vez este hombre, tomándose de esa parte de la ley, se quiso excusar para no asistir. Y esto donde está en Deuteronomio 24, 5b. Miento. Sí es Deuteronomio 24, 5, pero no es B. Es Biblia de las Américas, la traducción que les voy a leer. Y dice así: cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Entonces, de acuerdo a la ley, decía que los recién casados se les daba un año, una vez que se casaban. Bueno, antes de casarse, pedían a la novia, ¿no? El papá le daba una porción de sus tierras para que el muchacho hiciera la casa donde la iba a llevar. Una vez, y le daban un año para preparar su domicilio. Una vez que ya tenía la casa, entonces ya se celebraban las bodas y el muchacho se llevaba ahí a la esposa y ya esa casa con esos terrenos iban a ser de donde iba a haber el trabajo para esa nueva familia. Pero no estaban obligados a trabajar durante un año, ¿sí?, sino que se iba a dedicar, pues a lo mejor a los arreglos internos de la casa, a conocerse más con su esposa, a estar ahí en su hogar conviviendo por un año. Aquí dice que para hacer feliz a la mujer que ha tomado, tampoco lo podían enviar al ejército. Entonces, imaginando y ya sabiendo todo esto,
Pues este hombre ya vimos que no tenía que trabajar fuera de su propiedad ni irse lejos como a la guerra, pero sí podía ir a una fiesta, aunque también se dice que en ese tiempo las mujeres no necesariamente eran invitadas o no necesariamente tenían que asistir a las fiestas a menos que su esposo las llevara. En cualquiera de los casos, si no la llevaba, no la estaría descuidando, porque sería solamente un rato. Y además, pues no lo estaban invitando a ir a un velorio, sino a una fiesta. Y si la llevaba, pues hasta podía presumirla. ¿A poco no? Cuando estás recién casado, el esposo quiere lucir a la muchacha porque para él es la mujer más linda del universo. Y para nosotros, pues también, aquí entre nos, si queremos lucir ahí al galán, ¿no? Pues él podía hasta haber hecho eso, ¿sí? Y presentarla a la mejor a otras personas que no la conocían, que también eran de su provincia y que no habían ido a su boda. El caso es que este invitado tampoco asistió. Y aquí en estos 3 invitados podemos ver grupos de personas que globalizan el contexto general de la humanidad. Los 3 rechazaron la invitación del Señor. Espiritualmente, rechazaron la invitación del Todopoderoso que Él les había extendido. A Dios mismo rechazaron. Pregunta, ¿cómo responderías tú a una invitación que tu personaje favorito te hiciera? Por ejemplo, si te invitara un premio Nobel a quien tú admiras, o a un cantante o a un artista que admiras y te súper gusta cómo canta o cómo actúa, o incluso su físico. O tal vez si te invitara a una cena de gran pompa un gran empresario que tú admiras, porque es muy bueno. O que la invitación te la haga un gran científico de renombre, o qué tal un presidente, pues te iba a decir que de nuestra república, pero a lo mejor lo cambiamos por un presidente de tal o cual país, un presidente a quien tú admiras mucho. ¿Y por qué no? Tal vez tú admiras al presidente actual de la República Mexicana, etcétera, etcétera. De seguro no serías tan desatenta como lo fueron estos personajes de los que estamos hablando. Es más, casi te aseguro que presumirías con tu familia y con tus amistades tal invitación. Dirías, ¿qué crees, mana? ¿Quién crees que me invitó a cenar? Pues si ya estás grande, ay, pues el Plácido Domínguez. Otras no, pues el William Levy. Otras, pues el Premio Nobel de Literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien a quien tú admiras mucho. Te apuesto a que no lo dejabas plantado. Pues hasta Luis Miguel. A todo mundo le dirías, viene Luis Miguel a cenar a mi casa o voy a ir a tal lugar porque me mandó invitar. Así somos los seres humanos. Y bueno, la verdad es que no es malo hacer negocios. No es malo comprar propiedades o casarse.
Lo que sí es muy malo es descuidar tu relación con Dios. El libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. No descuides lo importante por lo urgente. El caso es que con su rechazo, de alguna manera estos personajes le estaban diciendo al siervo: dile a tu señor, pues que la verdad tenemos cosas más importantes que hacer antes de atender a su invitación. Además, dile que pues no me interesa mucho tener su amistad, que pues yo no tengo tiempo para eso. Pero si te hicieran una invitación, como ya dije, a otro lado, a ver una buena peli, no sé, hacer otra cosa, tal vez dirías al ratito, o hoy no porque estoy cansada y voy a descansar, me lo merezco. Respuestas como estas tan insultantes, despreciativas, tontas e ilógicas, sigue escuchando hoy el Señor Jesús. Pregunta: ¿y tú qué le has dado como respuesta? Muchos le han dicho: es que mira, si voy, mi familia me va a dejar de hablar. Y pues no, eso no lo puedo permitir. Es que ellos tienen su religión y ya me dijeron que hay de mí si voy. Otros pueden decir: mis padres ya me advirtieron que si asisto a la casa del Señor, me van a desheredar. Y pues entonces no me queda de otra más que obedecer, porque si no me dejan sin herencia. Otros dicen: es que mi novia me dijo que si voy, me va a dejar. Y mis amigos ya hasta me dicen, antes de ir, aleluya, que la van a cortar conmigo, que ya no me van a invitar a sus fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. No, y si se enteran en mi trabajo, me va a ir mal porque les cargan la mano, no quieren a todos los cristianos. No, así déjalo, así estamos bien. Mi esposa me va a pedir el divorcio. Y no se dan cuenta que ganarían mucho más de lo que tal vez dicen que perderían. Nada más y nada menos que lo que ganarían es el perdón de sus pecados y tener amistad con el Todopoderoso. Además, no solo eso, sino que recibirían la vida eterna entre muchas otras cosas más. Ahora, respecto a los afanes del mundo, el Señor nos dice hoy lo siguiente. Si gustan anotar en Lucas 12:15, dice así. Lucas 12:15 es Nueva Traducción Viviente. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Ese versículo lo vimos en Reina Valera la clase pasada. También Lucas 12:34, Nueva Traducción Viviente. Dice así:
Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Marcos 8:36. Nueva traducción viviente. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio? Lucas 12:31, NTV. Dice así, o sea, eso que digo NTV es la versión que estoy leyendo. Lucas 12:31 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Y todo es todo. En reiteradas ocasiones hemos comentado que Dios no está en contra de las riquezas, sino en contra del amor al dinero. El rechazo que las personas hacen a esta invitación de Dios pues es inexcusable, ya que esta invitación la hace Dios. Hoy la está haciendo Dios. Si las personas que están escuchando, que son invitadas y no aceptan, esto desafortunadamente los llevará a quedarse fuera de la presencia de Dios por una eternidad. Algún día estas personas suplicarán que los dejen entrar, pero para entonces será demasiado tarde, como cuando el Señor cerró el arca de Noé, cuando se dieron cuenta que efectivamente empezó a llover, cosa que no creían porque nunca había llovido, y empezaron a crecer las aguas sobre el piso, pues le gritaba a la gente, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero no fue Noé el que cerró la puerta. La Biblia dice que una vez que ellos subieron con todos los animalitos, o sea, todo lo que tenía que, indicaciones que llevar, que el que cerró la puerta fue el mismo Dios. Recordemos que cuando el Señor cierra la puerta, nadie más la puede abrir. Y cuando Él la abre, nadie más la puede cerrar. Y nosotros podemos decir, bueno, Male, ¿y dónde dice eso? Pues, ¿qué les parece si lo buscamos? Y nos vamos a Apocalipsis 3:7. ¿Qué les parece? Apocalipsis 3:7. Les leo la Reina Valera. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora nos vamos a ir a Isaías 22:22. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Isaías 22:22 y dice así: y pondré la llave de la casa de David
sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Y por último, si nos vamos a Job 12:14, a ver qué dice Job 12:14. Y dice así: si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien abra. Así que ya vimos que el único que puede abrir puertas es el Señor, pero cuando esa puerta la abre Él, nadie la puede cerrar. Porque abrir y cerrar puertas podemos hacerlo todos, pero Él es el que tiene el poder total para abrir y cerrar puertas, y si Él quiere las abre, y si Él quiere las cierra. En reiteradas ocasiones hemos comentado que Dios no está en contra, esto ya lo dije, en contra de las riquezas. Entonces, el día de la salvación es hoy. Por último, en Hebreos 13:15 dice lo siguiente: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si hoy estás escuchando este mensaje y no me has entregado tu vida, no has aceptado mi invitación, el de cenar, a mí me sale una porción en las Escrituras, en Apocalipsis 3:20, que habla de intimidad. Cuando tú invitas a cenar a una persona, pues es porque quieres tener esa relación más personal, ¿sí? Eso habla de intimidad. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, a esta puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Aquí habla de cenar, y él conmigo. Habla de tener una intimidad, una relación profunda e interna. Tú no invitas a cenar a cualquier persona que no conoces. Sobre todo ahora, en este tiempo que todo está tan difícil. El Señor nos está invitando en todo tiempo. Para Él no hay situaciones difíciles con las que Él no pueda. Dice: no endurezcan su corazón. Volvemos a la parábola. Verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El Señor dice que se enojó. La palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Otra versión dice: tiene que ser terrible caer en las manos del Dios viviente. Cuando el Señor se enoja, mucho ojo. Enojado su señor le dijo: ¿cómo? No quisieron venir y aún hay lugar. Ve por todo lugar
ciudades, pueblos, aldeas, rancherías, a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, escuelas, vecinos, empleados, clientes, pacientes, o sea, a todos nosotros los gentiles. Eso significa ve por las plazas, las calles, las ciudades y trae a los pobres, cojos, mancos y ciegos. Nosotros somos esos otros. Y si ya recibimos al Señor Jesús, la gran comisión aplica para nosotros ahí, que vayamos a todos esos lugares y los traigamos. Al escuchar o leer en la Biblia que dice, inviten a los pobres, cojos, mancos y ciegos, nos preguntamos, bueno, pues sí que los inviten a ellos, pero pues yo no me veo dentro de ese grupo de personas. Mira, Male, yo ni soy pobre porque tengo mis ahorritos y mis propiedades, y qué bueno que las tengas. Pues yo no estoy coja, estoy completita de mis piernas, no estoy manca, tengo mis 2 bracitos y veo, aunque sea con lentes, pero veo, no estoy ciega. Y pensamos que no estamos en esa lista. ¿O sí? Pudiera que en lo físico no, pero ¿qué tal en lo espiritual? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, a los pobres, ¿cuántas veces teniendo todo, te sientes que no tienes nada? Te sientes con un vacío tan grande que lo poco o lo mucho que tengas no es suficiente para llenar ese hueco que duele tanto. En relación a estar coja espiritualmente hablando, ¿cuántas veces sabes que andas caminando chueco por la vida? Que andas mal, que te sientes morir. En relación a los mancos, ¿cuántas veces te sientes atada de manos, queriendo hacer muchas cosas sin poder hacer nada, porque tal vez crees que nada haces bien y que todo te ha salido mal? Te sientes amarrada, sin fuerzas, sin deseos de emprender cosas nuevas, sin brazos. Y a los ciegos espirituales, ¿cuántas veces, amiga, te has dado cuenta que vives tu vida sin propósito, sin saber a dónde vas, que vas a ciegas por la vida, sin rumbo, sintiéndote en tinieblas, sola, desamparada, ciega? Entonces, cuando nosotros analizamos este grupo de personas y los lugares donde envía, pues primero dice a los que están más cerca, luego los que están más lejos y luego hasta las naciones, a todos. Y vamos a ver qué dice primera a los Corintios 1, 27 al 29. Vamos a ver si nos encontrábamos en ese grupo, que ahorita ya nos dimos una idea. Dice el Señor así, primera a los Corintios 1, 27 al 29, sino que lo necio, y yo no sé si tú entras en el grupo de necio o necia. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los
a los sabios y lo débil. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No hay un ser humano que no entre en esta lista. Y podemos decir, sí, yo soy necia, sí, también a veces me siento muy sabia, otras veces muy débil, otras veces muy fuerte, pero yo no soy ni vil ni menospreciable. Pero ¿qué tal menospreciada? Yo no sé si alguna vez pasaste por el desprecio de tus padres, del novio o del esposo, que se fue con otra y te dejó. ¿Cómo te sentiste? Vil y menospreciada. Sentiste que no valías nada, que eras un cero a la izquierda y por más que te veías al espejo no entendías qué pasó. Y si acaso llegaste a conocer a la otra o al otro, siempre vamos a decir que está peor que yo, esa persona física e intelectual y de todo. Una, porque no vamos a aceptar que alguien esté sobre nosotros, y la otra, porque es la triste realidad, muchas veces te cambian por alguien totalmente diferente. Decía mi mamá, está más rústica. Pero bueno, delante de Dios todos los seres humanos somos hermosos, pero nos quiere cambiar, nos quiere perfeccionar. Entonces ya vimos que todos cabemos en este grupo. Les voy a leer otra versión de 1 Corintios 1, 27 al 29 y dice así. Es la Nueva Traducción Viviente. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. O sea, en resumidas cuentas, que sin Dios no somos nada, no somos nadie. Y Dios nos está invitando a ir a Él. ¿Cómo sabemos que Él es el que nos está invitando? Bueno, pues ¿qué les parece Juan 15, 16? Que dice, no me eligieron ustedes a mí, dice el Señor, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Qué tal? Juan 6, 44 también dice, ninguno, y ninguno es, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que no podemos decir, ay, no, pues es que yo andaba buscando a Dios. Sí, ¿cómo no? Era el Señor el que estaba poniendo ese querer acercarnos a Él. Él es el que nos estaba acercando con lazos de amor. ¿Y qué tal Mateo 11, 28? Dice, vengan a mí. ¿Quién está diciendo que vengan? Él. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Vengan a mi cena, vengan a mi fiesta. Verso 22. Y dijo el siervo, Señor,
Se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Como ya vimos, Dios nos escogió y aún cabemos más. Imagínate el cielo de qué tamaño es que dice que aún hay lugar. Desgraciadamente, una minoría estará en la eternidad sin el Señor. Una minoría estará en la eternidad con el Señor y una mayoría no estará. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre, la autosuficiencia, la falta de humildad nos ha cegado para creer que podemos solos. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Sin él no somos nada. Entonces ya vimos que el Señor es el que nos está invitando a esa cena. Verso 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, primero le dijo: ve aquí cerquita al pueblo. Llega y le dice: ya, Señor, ya están ahí adentro. ¿Pero qué crees? Todavía hay lugar. Y dice el Señor: así, pues ahora vamos más lejos. Empezamos por los de Jerusalén, Judea, Samaria. Váyanse a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces dijo: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Les voy a contar algo. Cuando yo inicié mi caminar en el Señor, con el Señor, y leí este versículo donde dice: fuérzalos a entrar, no se rían, ¿eh? Yo creía que era como empujones, con regaños, con bibliazos. Después el Señor me mostró, conforme me fue llevando poco a poco a madurar en su palabra, y al escudriñarla, me di cuenta que la palabra fuérzalos no es ni empujones, ni regaños, ni bibliazos. Vamos a ver lo que significa fuérzalos en el original. Y dice de la siguiente manera: fuérzalos viene del griego, del original, que es anancaso, así como suena, anancaso con S, que significa persuadir, animar, presionar por medio de la predicación del Evangelio y por la exposición de su palabra. También significa provocar constricción, o sea, como arrepentimiento sobre alguien, pero también significa provocar con convencimiento a través de advertir, pero de ninguna manera es obligar, ni regañar, ni echarle sus empujones. Muchos cristianos siguen, a pesar de tener muchos años, queriendo presentar esa invitación de parte de Dios de la manera como Dios no lo haría nunca. Faltos de amor, faltos de sensibilidad, olvidándose de que ellos tal vez un tiempo tampoco aceptaban esa invitación y ahora que ya están ahí, se sienten o nos sentimos con la obligación de meterle sus empujones. Pues aquí dice, fuérzalos a entrar, pues a mi manera.
No, chicas, esa es la manera de Dios, es en amor. Entonces, de hoy en adelante que aprendimos esto, pues oremos para que el Señor nos muestre cómo yo puedo, con la ayuda del Espíritu Santo siempre, persuadir a alguien a que se regrese de ese camino que no lo lleva a ningún lado. O que nos enseñe cómo animar a otras personas a reconocer a Cristo. Cómo presionar, hacer esa leve presión, pero ni que apriete ni que suelte cuando predicamos el Evangelio. Que provoquemos un gozo y un gusto y al mismo tiempo que provoquemos en ellos una reflexión para llevarlos al arrepentimiento. Eso ya es diferente. Y si me quedé pensando y dije, pues sí, yo la regaba y la sigo regando, pero bueno, cada vez vamos aprendiendo. El Señor nos va llevando de la mano. Y vamos a ver al respecto a lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era su discípulo muy cercano de Pablo, tanto que lo llamaba mi hijo. Y entonces, el apóstol Pablo le decía en 2 a Timoteo 4, del 1 al 5, les voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: por lo tanto, doy este encargo solemne ante Dios y ante Jesucristo. Se lo está diciendo Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. Con urgencia. Y eso ahora nos lo dice el Señor a nosotros, a ti y a mí. Con urgencia, predica la palabra de Dios. Hazlo, sea o no sea oportuno, o sea, a toda hora, en el lugar donde te encuentres. Corrige, reprende, pero en amor. Y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Hoy esto es un hecho. Muchas personas buscan lo que quieren oír, hasta consejos que quieren oír. Pero Dios nos dice lo que necesitamos oír, por eso es que mucha gente se va. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, sigo con el versículo, se volverán a los mitos. Por eso tú. Y ahí cada quien le puede poner en esta cita, que viene siendo 1 Timoteo 2, 4, 5. Por eso tú, Male, que era la primera que estaba escribiendo aquí. Pero puedes ponerle, por eso tú, Tania, por eso tú, Tere, por eso tú, Orten, Angélica, Ángeles, Diana, Gaby, Fabiola, ¿quién más? Angélica Ramírez, Dianis, Orte, ya dije, todas las que estamos presentes. Mantente vigilante en todas las circunstancias. No temas sufrir. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. A veces decimos, pues es que yo no sé cuál es mi ministerio. Ay, pues lo correcto es ir y preguntarle a Dios, ¿verdad? Pero hay algo que aunque no sea como un ministerio,
hay un mandato que es la Gran Comisión. Y ahí nos comisionó el Señor a todos sus hijos a predicar las buenas nuevas por todo el mundo. Verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sí? El anterior había dicho, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos, ¿se acuerdan? Aquellos que fueron invitados, que rechazaron, que fueron convidados, gustará de mi cena. Quiere decir que después de que se acabe el tiempo o el plazo puesto por Dios para aceptar esa invitación, será demasiado tarde. Ya nadie podrá entrar. Ojo, la invitación es en vida. Una vez muerto, ningún rezo, ninguna súplica, ninguna misa o servicio, ninguna persona, ninguna intercesión escuchará Dios, ya que Él mismo dice, yo soy Dios de vivos, no soy Dios de muertos. Así que el día de la salvación es mientras estás vivo y es hoy. En Isaías 55, 6 y 7 dice, este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Los que siempre buscan hacer el mal, que aborrecen sus malos pensamientos y ese estilo de vida. Vuélvanse al Señor, pues Él siempre está dispuesto a perdonarlos. El Señor es un Dios compasivo. Segunda a los Corintios 6:2. Dice, ahora es el tiempo aceptable. Ahora el día de salvación. Y aparentemente ahí termina la parábola. ¿Pero qué creen? En el verso 25, estoy segura que continúa y vean por qué. Dice, grandes multitudes venían con él y les dijo, como que ya va caminando, el Señor ya salió del lugar de este gobernante fariseo. Y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y aquí la palabra aborrecer no es la más correcta, es preferir. Porque Dios tampoco quiere que le hagas el fuchi a tu mamá, tu papá, tus hijos, etc. Sino la palabra es preferir. Y lo leo así, si alguno viene a mí y no prefiere a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que si preferimos más a la familia, a todos esos apegos de amor que tenemos por ellos, no podemos ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque el número uno en nuestra vida lo debe ocupar Él. Créanme que Dios no es un egoísta, egocéntrico. No, es que Él sabe que lo mejor, así el tesoro mayor, la vida, la esencia de lo que somos, es Él. Y si a Él no lo tienes como el primero, el número uno, como el centro de tu vida, lo demás nunca va a ser suficiente para llenar el vacío que Dios solamente puede llenar.
Los demás no nos van a guiar a la perfección y no nos van a formar el carácter de Cristo. Y el Padre sí lo está haciendo. Y si apenas vas a iniciar, créeme que lo hará. Él renovará tu mente. Verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y vamos a ver aquí, dado a los tiempos que estamos viviendo, qué significa el que no lleva su cruz. Llevar la cruz no es la carga que tienes por tu esposo, por tu hijo, tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien, llevar tu cruz es soportar los padecimientos por Cristo, quizás hasta dar la vida misma por no negarlo y por predicar su nombre. En la actualidad las cosas se están poniendo color de hormiga, pero es la realidad anunciada por Dios. Sus profecías se cumplen una a una, día a día. Se está llegando el tiempo que ya en muchos lugares del planeta ya están matando a las personas por predicar a Cristo. Y este círculo se va a ir estrechando, hasta que en todos los países del mundo esto sea una realidad y vendrá la persecución cristiana. Debemos estar preparados, asidos de la mano del Señor, porque los tiempos son dificilísimos, pero la victoria la tenemos con Él. La cruz no es la mortificación por el Hijo, y aunque es horrible y es pesado, la cruz verdadera a la que Dios se refiere aquí es dar tu vida en la cruz de Cristo. No perdamos de vista el propósito eterno. Pongan mucha atención, chicas, por favor. No perdamos de vista el propósito eterno de Dios para cada una de nosotras. Que es, ¿cuál? Ya lo vimos mucho con el hermano Álvaro. Que lo conozcamos y que Él forme el carácter de su Hijo Jesucristo en cada una de nosotras. Voy a hablar en femenino porque este grupo pues casi va dirigido a mujeres. Otro punto es que recordemos que el Señor nunca nos pedirá algo bueno a menos que planee reemplazarlo por algo mucho mejor. No nos llama a unirnos a Él para trabajar en el campo. Sí podemos ir a trabajar como misioneras, pero ese no es el principal llamado. Él nos está llamando para sí mismo, para una fiesta en esta parábola, para una fiesta de bodas, donde el novio es el Señor Jesús y la novia verdadera es la iglesia fiel, la iglesia madura, la que sí o sí camina con Él y pone su vida, y su vida es un ejemplo. Nos está invitando el Señor a la cena del Cordero, a un banquete eterno donde el novio, como ya dije, es el Señor Jesús y la novia, la iglesia victoriosa. Y los demás que no son la iglesia victoriosa son los invitados. ¿En qué lugar quieres estar? ¿Como un simple invitado dentro, pero como un simple invitado? ¿O como la novia? La novia, al casarse con el novio,
se va a fundir con Él y va a ser parte de Cristo. La invitación, este es otro punto, está hecha para todo aquel que desea aceptar al Señor Jesús como su único Dios y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, no tardes. Y por último, vamos a ver puntos claves para recordar en relación a esta parábola. 1. Dios abre las puertas de su reino para todos. No importa el color o el tamaño de tus pecados. Para Dios cualquiera se llama pecado, y todos, dice que por cuanto todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, el Señor nos ha perdonado a todos. Él no hace acepción de personas. No importa el tamaño, como ya dije, o número de tus pecados. Él es el único que sí puede perdonarlos de una vez y para siempre. Punto número 2. Dios nunca esconde ni ha escondido su invitación. Él siempre la está extendiendo a todo el que lo acepte. Punto número 3. Si ignoras su invitación, no podrás de otra manera participar de su banquete. El boleto, la invitación, se llama Cristo. Sin ella, nadie puede entrar. 4. Es sumamente importante aceptar esta invitación y así estar listos y preparados para el día en que el Señor nos llame a su presencia. Que cuando Él venga nos encuentre como esas 5 vírgenes que tenían sus lámparas encendidas, que el Espíritu Santo estaba con ellas. Eso necesitamos hacer. Es importantísimo estar listas y preparadas. Otro punto, como no les puse número 5, solo Jesús es quien tiene las llaves, ya lo vimos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesús es la llave que abre las puertas del reino. Nadie más. Otro punto, acepta lo eterno y no solo lo temporal. Y finalmente, el reino de Dios ha llegado. ¿Se acuerdan qué dijo Juan el Bautista cuando iba abriendo camino y decía, acérquense, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado, está aquí? Pues Él ya llegó y nos está esperando y ya tiene preparado ese banquete. Ya la encomienda por la cual tenía que estar entre nosotros la cumplió al 100%. El reino de Dios hoy está aquí y está a nuestra disposición. Acepta, por favor, la invitación hoy. Y si no lo has hecho, mañana será demasiado tarde. El Señor viene pronto, mis hermanas, y debemos de estar preparadas y salir a ese campo para invitar a otros que no saben que la invitación tú la traes en la mano de parte de Dios. Y si alguien te desprecia o no quiere, no te pongas como jarrito de tlaquepaque. Sí se siente feo, pero más feo es saber que no te están despreciando a ti, sino al Señor. Así que yo te invito a que aceptes esta invitación. A lo mejor un día la tuviste o aceptaste la primera, pero a la mera hora te llegó la segunda y dices, ay, pero qué flojera, ay, no puedo, no tengo tiempo.
o ya ibas a la fiesta y a medio camino o en la puerta te quedaste como los fariseos. Tenían la invitación hecha, la primera, y no quisieron entrar. Así que lo pongo delante de ti. Yo espero que esta plática haya sido bien clara, que el Señor siga tocando ahí esa área, tanto para que tú entres a esa fiesta, que no te quedes afuera, y para que también invites a los más cercanos, a los cojos, a los mudos, a los ciegos, a los sordos, para que puedan también estar en ese lugar. El Señor ya pagó, Él ya preparó todo, ya tiene el vino, ya tiene la morada celestial para nosotros, el novio ya está allá adentro esperando a la novia. La otra pregunta es que si tú te consideras que tú eres la novia idónea para Dios o te falta. Y si te falta, pídele perdón, búscalo, arrepiéntete, hay cosas que ahí traemos en el baúl guardadas. Búscalo de todo tu corazón y pon en práctica lo que has aprendido de parte de nuestro Dios. Me despido de ustedes, chicas, y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Nos despedimos, chicas. Bye bye. Que Dios me las bendiga y nos vemos la próxima semana. Las amo. Bye.